imagen, esta patología es muy frecuente en nuestro medio. Es muy frecuente tanto en la consulta externa o tanto en el servicio de emergencias cuando hay una interprudencia, cuando hay alguna complicación, ¿no? Como vemos en la imagen, lo que denota que la hernia tiene componentes, los componentes que lo vamos a ver más adelante. También que la hernia es más frecuente en la localización inguinal y además es más frecuente en el sexo masculino, como se demuestra en la diapositiva. Vamos a empezar, y es algo muy importante, partir del concepto de hernia. Este es un concepto general. La hernia puede ser presentada en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, esta es la definición. ¿A qué nos referimos con hernia? Con la protrusión de cualquier estructura anatómica por un orificio anatómico o adquirido. También puede ser por un debilitamiento de la pared músculo-aponerótica, el cual hay desplazamiento de su sitio habitual, ¿no? Podemos poner ejemplos. Los ejemplos más frecuentes son las hernias que se presentan a nivel de la pared abdominal. Pero sin embargo, tenemos otras regiones donde pueden existir hernias. Podemos hablar de una hernia de disco que cumple esta definición. También podemos hablar de una hernia a nivel de los semidiafragmas. Continuando, ya enfocado en el tema, tenemos otra definición, que es la definición de hernia abdominal. ¿Cuándo hablamos de hernia abdominal? Cuando existe protrusión de una masa, la cual puede ser ocasional, puede ser permanente, puede ser por una víscera o tejido a través de un orificio. El orificio o defecto de la pared abdominal, la cual está anatómicamente constituida. En esta definición ya tenemos las dos causas. Puede ser una hernia primaria o puede ser una hernia secundaria. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? Hay libros que consideran que hay dos componentes. Hay libros que consideran que hay tres componentes. Sin embargo, lo que se menciona en la diapositiva, y vamos a hablar, y vamos a considerar de tres componentes. Tenemos el continente, que es el saco herniario. Tenemos el contenido, que son las estructuras que están dentro del saco herniario. El contenido puede ser cualquier estructura de la cavidad abdominal. Como ejemplo, podemos tener componentes como el intestino delgado, el intestino grueso, puede ser el apéndice cecal, puede ser la vejiga o la estructura que se presenta con mayor frecuencia, que es el epiplón mayor, ¿no? Cualquier estructura puede estar dentro del saco herniario. Y el tercer componente que no está en la diapositiva es el anillo. El anillo en sí es el defecto de la pared. Entonces tenemos tres componentes: el continente, el contenido y el anillo herniario. También hablamos de la clasificación. ¿Cómo clasificamos a la hernia abdominal? Podemos clasificarlas de diferentes formas, de acuerdo a su localización, de acuerdo a la condición, de acuerdo al contenido y de acuerdo a la etiología. Considero que son los acápites más importantes para la clasificación de las hernias. En cuanto a la localización, si la hernia está localizada a nivel inguinal, vamos a decir que es una hernia inguinal. Si es a nivel crural, una hernia crural. A nivel de la cicatriz umbilical, una hernia
umbilical. Si está localizada en el epigastrio, una hernia epigástrica, una hernia de espiga, una hernia lumbar, una hernia de litre, una hernia de Amián, otros tipos de hernias que pueden tener epónimos, o sea, nombres de los autores que lo han descubierto o han descrito. Otras hernias más raras, hernia obturatriz, hernia de Petit o otro tipo de hernias. Bueno, entonces de acuerdo a la localización, depende de dónde esté localizada la hernia, vamos a denominar. De acuerdo a la condición, lo podemos clasificar en dos grupos, las hernias reducibles y las hernias irreducibles. Cuando hablamos de hernias reducibles, o sea, ¿qué quiere decir? Hay una protrusión de una masa a nivel de la pared abdominal, en cualquier localización, inguinal, crural, umbilical, epigástrica o otras. Esta protrusión puede reducirse espontáneamente, sin ninguna maniobra. O sea, protruye y se vuelve a ingresar dentro de la cavidad abdominal. O puede ser la reducción manual. Eso es en cuanto a las características de los reducibles. En cuanto a las irreducibles, las clasificamos en crónicas y agudas. ¿Qué quiere decir irreducibles? Que aquella masa protruyente no permite que nosotros podamos reducirla o de vuelta introducirlas dentro de la cavidad abdominal. Estas pueden ser crónicas, las que están constantemente afuera o deslizadas. O pueden ser agudas, que en cuestión de minutos o horas estén protruidas e irreducibles. En cuanto a las agudas, podemos clasificarlas en dos, aquellas encarceladas y las estranguladas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que en una no hay compromiso de la irrigación y en otra, en las estranguladas, ya hay compromiso de la irrigación, o sea, ya hay isquemia, ya hay afectación, puede haber perforación, otro tipo de complicación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la condición, son las características en cuanto a la. De acuerdo al contenido, podemos decir que el contenido es intestino delgado, puede ser yeyuno, puede ser ilion, puede ser intestino grueso, puede ser la vejiga, puede ser el apéndice, que se dice hernia de Amián, que es su epónimo, o puede ser el divertículo de Meckel, que tiene el epónimo de hernia de Litre. Otro tipo de hernias. De acuerdo a la etiología, las vamos a clasificar en estas: congénitas, adquiridas, recidivantes y traumáticas. ¿Qué característica tienen las congénitas? Que es un defecto que ya al nacer presenta el ser humano. Y esto es muy frecuente y como ejemplo lo tenemos a la persistencia del conducto peritoneal vaginal, en el caso del hombre, y la persistencia del conducto de Nuc en el caso del sexo femenino. Y adquiridas pueden ser porque la persona esté sometida a esfuerzos físicos. Por ejemplo, personas que en cuanto a la actividad laboral que presentan, por ejemplo, pueden ser las personas que hacen deporte, cargan pesas, 100 kilos, 130, 150, 180 kilos. ¿Entiendes? O aquellas personas, como ejemplo, que trabajan con máquinas pesadas, montacargas, todo eso, están sometidas a mucho esfuerzo físico y cual pueden condicionar debilitamiento de la pared. En el caso de recidivantes, ¿qué quiere decir esto? Si una persona se opera de cualquier intervención quirúrgica, puede ser apéndice, puede ser cesárea, puede ser colecistectomía laparoscópica o convencional, o otro tipo de intervención quirúrgica, y presenta un debilitamiento en la cicatrización, entonces va a producir un debilitamiento en cierta
región de la incisión, la cual va a condicionar una masa protuyente con el pasar del tiempo. O puede ser traumática, posterior a un suceso traumático, puede ser accidente de tránsito, accidente a peatón o otro tipo de accidentes. Una persona que haya caído de un piso, 2 pisos, puede llegar a presentar por el impacto y por las fuerzas que se producen, presentación de hernia con debilitamiento de la pared. Cuando hablamos de hernia, vamos a considerar lo que está descrito en los libros, que la hernia más frecuente es la hernia inguinal. ¿En cuánto porcentaje se presenta en relación a las otras? Se presenta en un 70%. O sea, de 10 personas que tengan hernia, 7 personas van a tener una hernia inguinal. Las demás, 20%, la segunda hernia de presentación es la hernia crural. Luego tenemos a la tercera proporción, que es la hernia umbilical, y ya tenemos las otras hernias. Pueden ser hernia epigástrica, hernia de Petit, hernia lumbar, hernia de Littré, hernia de Richter, otro tipo de hernia. Y ahora nos vamos a enfocar en cuanto a la hernia que se presenta con mayor frecuencia, además que las características que presenta la región inguinal es muy importante conocerlas, ¿no? Porque son características entender, va a ser más fácil el manejo o el diagnóstico de este tipo de pacientes y qué se va a hacer en cuanto al tratamiento. Cuando hablamos de la región inguinal, existe 7 planos en cuanto a la pared, abarcando desde el exterior hasta el interior. La primera capa es la piel. La segunda capa es el tejido celular subcutáneo con sus 3 fascias. Algunos libros mencionan 2 fases, la fase de Camper y la fase de Scarpa. Otros libros mencionan la fase de Thompson, que es la tercera aponerosis. Luego tenemos la tercera capa, que es la aponerosis del oblicuo mayor, la cuarta capa, el músculo oblicuo menor y el transverso, la quinta capa, la fascia transversalis, la sexta capa, la grasa preperitoneal, y la última capa, séptima, que es el peritoneo. Es muy importante tener conocimiento de esto porque es el revestimiento que existe a nivel de la región inguinal. Existen algunas características muy importantes que hay que tomar en cuenta en cuanto al conducto inguinal. El conducto inguinal tiene la forma de un cilindro. Este cilindro es achatado. Tiene una longitud de 4 centímetros. Está localizado por encima del ligamento inguinal a 2 o 4 centímetros, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Este conducto inguinal, como es un cilindro, tiene un anillo superficial, tiene un anillo profundo y tiene 4 paredes. El anillo inguinal superficial, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo está conformado? Por la aponerosis del músculo oblicuo mayor. El anillo inguinal profundo por una invaginación de la fascia transversal. Es muy importante conocer esto, ¿no? Porque por estos anillos va a presentar la protrusión de la masa de la cavidad abdominal. En el varón, el contenido que tenemos es el cordón espermático. En el caso de la mujer, el contenido es el ligamento redondo. Alguna característica, además del conducto inguinal, cursa de lateral a medial, cursa de profundo a superficial. Tiene una dirección de cefálico a caudal. Las paredes que presenta, la pared anterior o pecho, que está formada por fibras del músculo oblicuo mayor y oblicuo menor. El piso, que está conformado
en la mayor proporción por el ligamento inguinal. Pero sin embargo, también tenemos otras estructuras como el ligamento de Coles, el ligamento de Gimbernat y el ligamento de Hill. La pared superior, la cual está formada por los bordes inferiores del oblicuo menor y transverso. Y la pared posterior, que en la mayor proporción está conformada por la fascia transversalis. También tenemos a la grasa preperitoneal y reforzada por tendón, ¿no? Estos son los componentes que presenta el conducto inguinal. Acá tenemos el conducto inguinal y la región crural. Tenemos acá la estructura que divide la región inguinal, que es el ligamento inguinal. Si logran ver en la diapositiva. Todo lo que está por encima del ligamento inguinal, toda la masa que protruye por encima del ligamento inguinal, se va a llamar hernia inguinal. Puede ser directa o puede ser indirecta. Y todo lo que está por debajo del ligamento inguinal, vamos a denominarlas como hernia de la región crural. ¿Entienden? Por ejemplo, en esta imagen tenemos acá el anillo inguinal superficial, tenemos el cordón espermático, este es un varón, tenemos el canal inguinal que hemos visto las características que va de cefálico a caudal, que es un cilindro, achatado, que mide 4 centímetros, que va de lateral a medial, de profundo a superficial, ¿no? Cuando hablamos de hernia inguinal, tenemos dos tipos. Tenemos a la hernia inguinal indirecta y la hernia inguinal directa. Esta es una diapositiva muy importante. ¿Por qué? Porque acá nos está mostrando dónde es el defecto. Cuando el defecto de la pared, el defecto de la estructura anatómica del conducto inguinal está localizada en el anillo inguinal profundo, como vemos acá. Si la protrusión se presenta acá, vamos a hablar de hernia inguinal indirecta, como está en la diapositiva. Por ejemplo, esa diapositiva es del lado izquierdo, ¿ya? Cuando el defecto de pared esté presente en la pared posterior, como se ve en la diapositiva, nos referimos o vamos a denominar a la protrusión como hernia inguinal directa, porque el debilitamiento del conducto inguinal está localizado en la pared posterior, ¿ya? Por ejemplo, acá las estructuras del techo, vemos las estructuras del techo, del piso, pero las estructuras de la pared no están. ¿Logran comprender eso? Es muy importante saber eso. Hablando de etiología y patogenia, ¿qué factores se consideran predisponentes? Según la literatura menciona que hay una herencia del 25%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona dentro de la familia tiene hernia, otro miembro de la familia en 25% puede llegar a presentar esta patología. Otro factor predisponente es la edad. Se considera que la hernia inguinal indirecta es más frecuente en el primer año de vida. Cuando hablamos de hernia inguinal directa, cuando el defecto está localizado a nivel del anillo inguinal profundo. Y puede presentarse también a partir de los 15 a 20 años. O en personas que hacen mucho esfuerzo físico. En el caso de la hernia inguinal directa, más frecuente en la edad adulta y muy rara o muy poco frecuente en los niños. De acuerdo al sexo, la hernia inguinal indirecta
es más frecuente en los hombres, con una relación de 9 a 1, o sea, de 10 pacientes que tengan hernia inguinal indirecta, 9 son hombres y uno es mujer, ¿no? Es poco frecuente en la mujer, por la anatomía que presenta la mujer. La hernia inguinal directa es rara en las mujeres porque la pared posterior es más resistente. Otro factor predisponente es la obesidad. O sea, ¿qué condiciona la obesidad? Al presentar aumento de la presión intraabdominal, por el panículo adiposo, por el peso que presenta el paciente, o la infiltración grasa, va a favorecer que las estructuras anatómicas de la cavidad abdominal tengan presión a nivel de si existe un pequeño orificio en cuanto a la pared, que este vaya agrandándose, ¿no? Y las zonas más vulnerables son, de acuerdo a la gravedad, las zonas las cuales están en la región inferior de la cavidad abdominal. O sea, ¿dónde? A nivel de las regiones inguinales. Puede ser inguinal o puede ser crural. Y las regiones menos vulnerables son las que están encima. Por ejemplo, en la región epigástrica, umbilical. Pero, sin embargo, puede presentarse. Otros factores pueden ser que aumentan la presión intraabdominal. Por ejemplo, ¿qué características va a presentar el paciente? Por ejemplo, los pacientes que son estreñidos, constipados, o sea, al estar en el baño, no van a demorar mucho o les va a costar mucho esfuerzo el hacer una deposición. O sea, al hacer una deposición, tú vas a hacer una maniobra de balsamo, lo cual condiciona que hay un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Y las personas estreñidas, como están 15, 20, 30 minutos o más tiempo en el baño porque presenta dificultad a la evacuación de las heces, van a condicionar un debilitamiento de la pared, ¿no? Cualquier patología que te condiciona aumento de la presión intraabdominal va a condicionar que se presente una hernia abdominal, puede ser una estrechez uretral. Al orinar también ustedes hacen un esfuerzo, no tanto el varón como la mujer. En el varón es muy frecuente arriba de los 40 años la hiperplasia benigna de próstata, condición que puede condicionar, puede hacer presentar esta patología. Pero también vamos a tener problemas respiratorios, puede ser asma, puede ser bronquitis, puede ser enfisema pulmonar, otro tipo de enfermedad respiratoria, porque va a condicionar aumento de la presión intraabdominal. O personas que estén en cuanto a la actividad laboral, que ocasiona mucho esfuerzo físico, que igual manera va a condicionar aumento de la presión intraabdominal. Tenemos causas congénitas, tenemos causas adquiridas. Las causas congénitas se deben por falta de obliteración o cierre del conducto peritoneovaginal que ya hemos hablado. Puede haber deformidades a nivel de la pelvis, puede haber atrofia de la vejiga, el paciente puede tener patología de colágeno, lo cual puede condicionar la presentación de este tipo de patología o adquiridas, tensiones o esfuerzos durante la vida, esfuerzo intenso al orinar, defecar, toser o al levantar objetos pesados que hemos hablado, o pueden ser traumas. En cuanto al diagnóstico, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de patologías? ¿Será por clínica, laboratorios, ecografía, radiografía, tomografía? ¿Por qué? El diagnóstico es clínico. Nosotros, mediante la percepción, mediante la evaluación física del paciente, si encontramos un abombamiento en cualquier región de la pared abdominal, epigástrica, umbilical, crural, inguinal, vamos a hacer el diagnóstico de él. El segundo síntoma que se presenta, pero es de poca proporción, es el dolor. Es muy raro que presente dolor el paciente con él, a no ser que haya una complicación.
como ser las incarceradas o las estranguladas, ¿no? El paciente puede llegar a presentar parestesis, o sea, adormecimiento de la región, en este caso de la región inguinal, o puede ser umbilical o otro tipo de localización. Pero sin embargo, el diagnóstico es mediante la presencia de un abombamiento en cualquier región de la pared abdominal. En cuanto a la evaluación del paciente, ¿cómo la debemos hacer? Es mejor si el paciente está de pie, por la presión que se ocasione y por la gravedad, lo cual va a condicionar que la masa protruyente sea más evidente, en el caso de la hernia inguinal. En la inspección que vamos a ver, pérdida de la simetría. O sea, vamos a encontrar un abombamiento, puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, la cual puede ser poco perceptible o muy grosera, porque hay hernias inguinales, pues, que inclusive al paciente sin desvestirlo, tú ya estás viendo una deformidad en la región inguinal. Hay pacientes que llegan a presentar hernias inguinales de 20 centímetros, de 30 centímetros, o otro tipo de hernias, pueden ser incisionales, ¿no? En el caso de la hernia inguinal, se habla mucho de maniobras. Tenemos la maniobra de Landívar, la cual es la más empleada, la más sencilla. Tenemos también la maniobra de Kohler. La maniobra de Landívar, tenemos la Landívar 1 y la Landívar 2. La Landívar 1 consiste en que la persona que va a hacer la exploración del paciente, con su dedo índice, logre reducir, en el caso que la masa protruyente sea grande, introducir el dedo por el orificio inguinal superficial hasta llegar al orificio inguinal profundo. Si es que la hernia es pequeña, en esta maniobra vamos a pedir al paciente que haga la maniobra de Malsalvador, que meta aire, que cierre la epiglotis, que baje los semidiafragmas y que aumente la presión a nivel intraabdominal. Si logramos percibir en el dedo la masa protruyente a nivel de la punta del dedo, vamos a hablar de una hernia inguinal indirecta, porque el orificio o el defecto es en el orificio inguinal profundo. La Landívar 2 es realizando una rotación de la mano en 180 grados, o sea, vamos a girar el dedo índice, haciendo que la cara palmar esté en contacto con el paciente. Y de igual forma vamos a decir al paciente que haga, meta aire, que es el epiglotis, que puje, ¿me entiende? Que haga una maniobra de bálsamo. Si la masa protruyente se percibe en la cara palmar del pulpejo del dedo índice, vamos a tener a una hernia inguinal directa, porque el defecto es en la pared posterior. Para eso es de utilidad este tipo de maniobra. Bueno, y que tienen que saber. Existen diagnósticos diferenciales en cuanto a la hernia inguinal. Un diagnóstico diferencial es la hernia femoral, que nosotros la confundamos. Puede existir. ¿Qué tal si es un paciente con un biotipo que es gordito, el paciente con un panículo adiposo importante, que es obeso, grado 2 o grado, una obesidad mórbida? Es bien difícil la evaluación de este tipo de pacientes y puede parecer una hernia inguinal, pero es una hernia femoral. Personas que tengan adenitis, infecciones, puede ser una gastroenteritis, otro tipo de infecciones en la región inguinal, los ganglios están inflamados. Nosotros se palpa una masa
pero esta no es una masa protruyente, es un ganglio el cual está aumentado de tamaño. Puede haber presencia de testículos ectópicos, puede ser un lipoma, puede ser un varicocele, sacos en cuanto al defecto de las venas, hacen confundir como si fuese una N, varicocele. Puede ser un hematoma por un golpe, puede ser un absceso del psoas, es bien frecuente eso en los pacientes tuberculosos. Puede ser una adenitis femoral, puede ser un hidrocele. El hidrocele es colección de líquido en el testículo. Podemos confundirlo como una hernia inguinal. Puede ser un linfoma, un tumor, puede ser tuberculosis, neoplasias, epididimitis, puede ser una torsión testicular, aneurisma, quiste sebáceo, una hidradenitis. O sea, varias cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial y no confundirnos. En cuanto a las hernias inguinales, existen muchas clasificaciones. Sin embargo, lo que veo pertinente para su conocimiento, para que no se les haga confuso este tema, las hernias inguinales es mejor clasificarlas en dos tipos. Pueden ser hernias indirectas o pueden ser hernias directas. Hemos aclarado, creo que ya la tercera o cuarta vez que les digo, el defecto del conducto inguinal en la hernia inguinal indirecta es en el orificio inguinal profundo. Y el defecto en la hernia inguinal directa es el defecto en la pared posterior, ¿no? Luego tenemos esta clasificación de Corbellini y otro tipo de clasificaciones, ¿no? El tema de hernias inguinales es, pues, muy extenso, por si acaso. Y en este lapso de tiempo, en 1 hora, 2 horas, no nos va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, les doy algunos acápites, los cuales les van a ayudar en cuanto al entendimiento de este tipo de patrones. E inclusive la anatomía de la región inguinal es muy compleja. Yo les estoy dando de una forma sencilla. Porque hay epónimos, hay sobrenombres, estructuras que dicen un libro en otro libro que les hacen confundir. Hasta llegan a odiar este tema, ¿no? Porque es confuso. ¿No? Tenemos la clasificación de Castel, la clasificación de McVeigh, clasificación de Gilbert, Nyhus, Benda. Esto es para mostrarles nomás, muchachos. ¿Ya? Sin embargo, les voy a pasar toda esta presentación de la diapositiva. ¿Cuál es el tratamiento en cuanto a la hernia? De cualquier localización. Al tratamiento vamos a hablar de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico en cualquier patología. Pero en el tratamiento de las hernias no hay tratamiento médico. ¿Qué quiere decir tratamiento médico? Que yo con darle medicamentos que se logre resolver ese defecto de la pared. Y no hay eso. El tratamiento va a ser siempre quirúrgico, porque existe un defecto de pared y nosotros tenemos que hacer la reparación de la pared. Entonces, hablando del tratamiento quirúrgico, en cuanto a las hernias inguinales, tenemos varias técnicas. Algunas de las técnicas que vamos a ver, la técnica de Andrux-Meinbeck, que es una variante, la técnica de Schuldeis, la técnica de Liechtenstein, la técnica de Nyquist, la laparoscópica con su variedad TAP o TEP, o otro tipo de técnicas. Pero sin embargo son algunas técnicas que deben de tener conocimiento. En cuanto a estas técnicas, inclusive se clasifican. Podemos hablar de herniografias y hernioplastías. Herniografía es cuando utilizamos algún material de sutura, puede ser seda, puede ser prolene, puede ser vitril. Nada más. En el caso de las hernioplastías, utilizamos una malla protésica. Entonces, hacemos la plastía o la remodelación de la región inguinal mediante una estructura. Esta es la malla de polipropileno.
¿no? A ver, veremos algunas de las técnicas. En cuanto a la técnica de Bassini, vamos a extirpar el saco, vamos a reducir el saco, pero ¿cómo vamos a reparar la pared abdominal? Mediante la aproximación del tendón conjunto al ligamento inguinal. El tendón conjunto está compuesto por fibras del oblicuo mayor y el recto anterior de la pared abdominal. O sea, estas dos estructuras las vamos a afrontar. Por ejemplo, acá tenemos el ligamento, el tendón conjunto. Y acá abajo tenemos el ligamento inguinal. Y estas dos estructuras vamos a aproximarlas. En eso consiste la técnica de Bassini. Luego tenemos la técnica de Maibach, que es muy utilizada. Podemos igualmente extirpar el saco, ¿no? O reducirlo, pero sin embargo, la separación de la pared va a ser suturar el tendón conjunto al ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es una estructura que está por detrás del ligamento inguinal. Vamos a afrontar estas dos estructuras. Ahí inclusive podemos hacer una fasciotomía de la vaina del recto anterior para así evitar una tensión de la aproximación de estas dos estructuras. La técnica de Andrews Maxwell, que es una modificada, que es un plisado de la pared posterior, sutura en forma de U del músculo oblicuo mayor con el oblicuo menor. Y la fijación, la unión del tendón conjunto al ligamento de Cooper. O sea, a la técnica de McVeigh vamos a aumentar la sutura del oblicuo mayor con el menor. Otra técnica frecuente, la técnica de Schultz, que consiste en la aproximación o la creación de 4 líneas de sutura para reforzar la pared posterior. Acá en la diapositiva dice que esta técnica se utiliza con anestesia local, ¿no? Hoy en día se considera que las hernias pueden tratarse con anestesia local, cualquier técnica, por si acaso. Pero uno tiene que ser diestro porque tiene que infiltrar capa por capa, la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, el plano muscular, la aponeurosis profunda. Tiene que saber dónde infiltrar el anestesia. Porque si no logra infiltrar adecuadamente la anestesia, el paciente va a sentir, no va a colaborar, va a hacer protusión, va a aumentar la presión intraabdominal por el dolor y va a ser dificultoso la reparación de la hernia. Luego tenemos la técnica de Lichtenstein, que es bien frecuente la utilización, es mediante la utilización de una malla protésica. Esta malla permite hacer la separación de la pared libre de tensión. Esta malla la vamos a reforzar o vamos a crear una línea de sutura al ligamento inguinal. Podemos aproximar el tendón conjunto con el ligamento inguinal y podemos poner la malla suturando en el ligamento inguinal. También se menciona las líneas de sutura donde debe de aproximarse la malla, el ligamento inguinal, puede ser el ligamento de Cooper, puede ser la espina del pubis o el tendón conjunto, ¿no? De acuerdo a la técnica que vamos a ver, ¿no? Acá ya tenemos la malla protésica, ya hemos separado la pared abdominal, vamos a crear en la malla el orificio para que pase el cordón espermático en el caso del varón, ¿no? Y creamos la línea de sutura en el ligamento inguinal. Este es en el lado izquierdo. Tenemos otras técnicas poco frecuentes, la técnica de Nyhus. Hoy en día la técnica laparoscópica es muy empleada por el porcentaje de recidiva que presenta este tipo de pacientes. ¿A qué me refiero con porcentaje de recidiva? Uno tiene que tener conocimiento. Por ejemplo,
técnica de Bassini tiene una recurrencia de recidiva de la hernia de un 8%, la de McVeigh de de un 3%. La técnica de la laparoscopía te da un poco más de seguridad, una recidiva de 1 a 2%, o sea, es más segura. En esta técnica laparoscópica igualmente podemos utilizar mallas protésicas. Tenemos dos variedades, la técnica TAP, que es transabdominal. ¿Qué quiere decir? Vamos a ingresar a la cavidad abdominal, vamos a ver por detrás la región inguinal y vamos a colocar la malla. En el caso del TEP o TEPA, no vamos a ingresar a la cavidad abdominal, vamos a ingresar por la pared de la región inguinal y vamos a diseccionar las estructuras e introducir la malla protésica. Son las dos técnicas que se utilizan en la laparoscopía, ¿no? Ya, una vez tratada la hernia, vamos a ver una vez visto el tratamiento, vamos a ver de las complicaciones. Podemos tener complicaciones como retención urinaria, eso es por exceso de líquidos. Usualmente al paciente se le da una anestesia regional, una anestesia raquídea o peridural, ¿no? Puede haber infecciones, y más que todo esto se presenta en personas mayores por la inmunología que presentan los pacientes, que son débiles, todo eso. Pero más que todo infecciones también en personas obesas, por el tejido adiposo. Sabemos que el tejido adiposo es más circulante en cuanto a los antibióticos. Puede haber complicaciones como recurrencia. Recurrencia quiere decir que operamos la hernia, puede ser neorrafia, puede ser neoplastía, y va a volver a presentar la hernia, ¿no? Mucho depende de la técnica que empleemos. Puede ser una recurrencia de 1%, 2%, 8%, 10%. ¿Qué quiere decir? Que ninguna técnica te va a asegurar al 100%, ¿no? Otra complicación, puede haber una atrofia testicular. Si nosotros no logramos medir el orificio del cordón espermático, podemos estrangularlo y podemos ocasionar una isquemia y una atrofia testicular. Puede haber desayuculación. ¿Qué quiere decir? Dolor durante la eyaculación. Puede haber seromas, colección de líquido en el tejido celular cutáneo, hematomas, dolor postoperatorio, puede haber alteraciones en cuanto a los nervios, con presencia de parestesia cutánea. No se olviden que en la región inguinal vamos a seccionar nervios, por eso se producen parestesias. Entonces, estos son el tema de hernias. Bueno, si bien hay otro tipo de hernias, como la hernia femoral, la hernia umbilical, la anatomía no es tan compleja como la región, ¿no? Es más entendible este tipo de hernias, ¿no? Acá podemos utilizar en la hernia umbilical la técnica de Mayo, la técnica de la CN, que es imbricación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, digamos. Les doy un ejemplo, ¿no? Esto es más que todo para mostrarles. La hernia epigástrica, las hernias incisionales. Las hernias incisionales son consideradas como hernias secundarias. Las hernias primarias, podemos decir, como ejemplo, la persistencia del conducto peritoneo vaginal por una falta de obliteración, ¿no? Va a presentar una protrusión de masa. Es una hernia primaria. Una hernia incisional es posterior a un acto quirúrgico. Existe un debilitamiento, falta de cicatrización adecuada. Entonces, secundariamente al acto quirúrgico se va a producir un tipo de hernias, ¿no? Luego tenemos otras hernias raras parastomales, los pacientes que tienen una ostomía. Hernia de Spiegel, hernias lumbares, hernia del litré, otro tipo de hernia, ¿no? Pero lo que he tratado de explicarles es y hacerles entender más que todo la región inguinal, porque la región inguinal es la más frecuente que hemos dicho, 70% en cuanto a presentación, y la anatomía es bien compleja. Espero que me hayan entendido, les he explicado de una forma sencilla la anatomía y logren comprender cuándo vamos a tener una hernia inguinal indirecta y una directa, ¿no? Y qué tratamiento existe
qué técnicas, algunas de las técnicas que mencionamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Si no hay ninguna pregunta, duda, sin embargo, en esta presentación, seguro su representante va a compartir el video y yo les voy a compartir las diapositivas de esta presentación. El día de mañana, la teórica, la cual va a ser dada, es por el doctor Mauricio Pacén, la teórica de pared abdominal. Bueno, si no hay ninguna pregunta, duda, vamos a concluir con la clase teórica del día de hoy. Que tengan buenas tardes, buen día y hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.